Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Eso es según Deuteronomio. Estamos en los libros de la ley. En otro libro de la ley, que es el libro de Levítico, dice que hay menciona 5 tipos de ofrendas. Habla de la ofrenda del todo quemada, era una víctima que se quemaba como un sacrificio a Dios. También habla de la ofrenda de la harina, se ofrecía harina. Y de la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y también sacrificios por el pecado o por la culpa. Otra lista de tipos de ofrenda, pero hay más. O sea, no vamos a mencionar todo porque no podríamos. La Biblia habla muchísimo de ofrendar. Por alguna razón la Biblia habla mucho de eso, ¿verdad? De ofrendar. Y la idea viene de Dios. Es increíble que el que tiene todo está pidiendo que le demos. No sé si usted se había puesto a pensar en eso. El que es dueño de todo, incluyendo nuestra vida, como decíamos el domingo pasado, Él está pidiendo que le demos. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la mente de Dios? ¿Qué está pensando Dios cuando Él dice esto? Que vengamos ante Él con algo para presentarle. Es un propósito muy grande, muy hermoso. Recordemos que Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, no como único, porque después se incluyó a todos los pueblos. ¿Por qué lo escogió a este pueblo? Porque Él quería un pueblo modelo, un pueblo ejemplar. Y les dijo, a ustedes los saco de entre todos esos pueblos paganos que viven cosas muy malas. Hay mucho pecado ahí entre ellos, mucha violencia, pero los rescato y los pongo acá. Pero el hecho de que los haya escogido no quiere decir que ya estén preparados, sino que necesito prepararlos. Necesito que ustedes sean pueblo bien educado conforme lo que yo les voy a enseñar, porque Él es el maestro. Entonces, un maestro que escoge a sus seguidores, a sus aprendices y los quiere formar adecuadamente. ¿Cómo los quiere formar? Bueno, el proceso es largo. No es, a veces uno dice, yo quiero que mi vida cambie así, ya. En un abrir y cerrar de ojos. Hoy soy una persona, mañana quiero ser otra. No, Dios en su sabiduría siempre lleva un proceso. Ustedes me han oído decir eso, ¿verdad? Dios tiene un proceso. Y con Israel lo demuestra. Los llama, los saca, empezando con Abraham. Ahí se van ellos, van a caer a Egipto por una razón. En Egipto los esclaviza, pero como son el pueblo de Dios, claman a Dios y Dios no se olvida de su pueblo. Entonces los saca, los libera, se los lleva por el desierto, que es lo más difícil. ¿Se imagina usted vivir de esclavos y de esclavitud pasar a un desierto? ¿Qué lecciones quiere dar Dios con eso? Bueno, es que Dios enseña con la teoría, con las palabras de los maestros que Él utiliza, pero también Dios enseña con la experiencia. La mejor ilustración la tenemos por aquellas personas que nos han contado en confianza, en mucha confianza. Tengo un amigo, él vive ahora en California, pero él dice, lo que a mí me rescató, me salvó la vida en el desierto, fue una pasta dental. Iba a decir el nombre de la pasta, pero no quiero hacer publicidad aquí. Una pasta dental que él metió en su bolsa y cuando estaba ahí recostado en un pequeño árbol ya para morirse porque no tenía más fuerzas, tocó su maleta y se dio cuenta que ahí tenía esa pasta. Y la sacó y la vio y la olió y empezó a comer pasta y eso le dio energía. No se la va a comer usted, por favor, si no tiene energías. Y le dio a otro, su primo también, y entonces los dos con eso se fortalecieron. Fíjense bien, ¿qué tenían ellos? Nada. ¿En dónde estaban? En el desierto. ¿De dónde venían? De un lugar donde había muchas necesidades y no querían estar ahí, pero ahora estaban en una necesidad
más difícil. Pero venían a un lugar donde hay mucho. Y nosotros tenemos. Entonces, ahora ellos estaban ahí, pero Dios les da un medio para que sean salvos de esa situación tan calamitosa y se establecieron y ahora están bien. Así se resume la historia de muchas personas. Ahora están bien. Pero Dios dice, bueno, ustedes ahora que están en este desierto, tienen la tierra prometida, la tierra donde hay riqueza. Porque así les dijo Dios, ahí hay riqueza. Ya ni siquiera voy a mencionar lo que Él, cómo calificaba Él esa tierra, pero era una tierra donde había riqueza. Y Él les dijo, ahí yo los voy a prosperar. Entonces, si uno está, imagínense, en una situación difícil en el desierto y le dicen que hay una tierra donde hay riqueza, ¿cómo se siente uno? Ya quiero estar en esa tierra, ¿verdad? Ya quiero ver cómo es eso. Ya quiero disfrutar la vida en esa tierra donde hay. Pero Dios dice, un momento, yo les tengo que explicar a ustedes qué es lo que les va a garantizar la prosperidad, el éxito y todo lo que ustedes quieran de bien. Les voy a decir cómo lo van a mantener. Hay un requisito. Sí, es un requisito para mantener eso que Dios da. ¿Y cuál es? Es esto precisamente. Es lo que está hablando ahí. Dice, ahí, o sea, un lugar que Dios escoge. Porque Dios escoge el lugar, no lo escoge el hombre. Nunca es así. Dios escoge el lugar. Y hay que respetar el lugar que Dios escoge. Si alguien no va a ese lugar, va a un lugar que Dios no quiere. Entonces queremos ir donde Dios quiere. Dios escoge el lugar, dice, el lugar que yo escogiere. Que era un lugar muy sencillo, muy humilde. Después sería el gran templo de Jerusalén. Pero en ese momento era un lugar sencillo. Dice, ahí a ese lugar ustedes van a llevar estas ofrendas, las que ya mencionamos. Esas ofrendas tenían que llenar ciertos requisitos. Eran ofrendas que estaban dedicadas a Dios, no a dioses. Es increíble que entré al internet para ver ahí lo de ofrendas y lo que me apareció fueron una diversidad de altares y todo donde se pueden llevar ofrendas. Pero claramente Dios dice siempre en su palabra, tú dedicarás esto a Dios. En singular, al único Dios, al que dijo yo soy el que soy. A Él hay que dedicar las ofrendas. ¿Por qué razón? Hay razones también ahí en la palabra. Dice, porque Dios es tu creador. Así se reconoce dentro de esta fe judía y ahora judeocristiana. Es fe en que Dios es el creador tuyo, que te hizo a su imagen. Segundo, porque Dios es el que te sustenta. O sea, Dios no es irresponsable como un padre para abandonar a sus hijos, sino que Él los sustenta con lo mejor. Y en tercer lugar, porque Él redime, o sea, compra, salva al ser humano. Miren qué razones de peso. Él es quien salva a los seres humanos de su condición más miserable, del pecado. Y en cuarto lugar, porque Él es el que consuela y acompaña a su pueblo a través de su Espíritu Santo, que llena el corazón. Cuando hay un vacío, cuando hay una tristeza, cuando hay un dolor, cuando hay una confusión, cuando hay una pena en la vida, ahí está el Espíritu de Dios trabajando en aquellos que pertenecen a Dios. Por esas razones hay que llevar la ofrenda al lugar indicado y dedicarla a Dios. Y por otro lado, que sea la ofrenda de lo mejor. No se aceptan chafas. No se aceptan cosas que sean medio. No se aceptan mediocridades. Para Dios, lo mejor. Por eso la Biblia dice que cuando se trae un becerro, una ovejita, una cabrita, hay que escoger de lo mejor para Dios. Sí, que no sea un perniquebrado, que no tenga defectos, que no tenga manchitas por ahí. Que sea lo mejor para Dios.
Ahora, ¿a qué estaba apuntando eso? Por supuesto que estaba apuntando a alguien. Estaba apuntando hacia el Salvador del mundo. Porque Él es la ofrenda por los pecados de toda la humanidad. Él se ofreció voluntariamente para salvarnos. Nadie más podía pagar, ni con su propia vida, porque la vida de un ser humano se ofrecería una vida pecaminosa, porque el ser humano es pecaminoso desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, dijo David. Por lo tanto, nadie podía ofrecer su vida y decir, yo voy a salvar a la humanidad, o por lo menos me voy a salvar yo mismo ofreciendo mi vida. No era posible. Entonces tuvo que venir alguien que era perfecto, y es el Señor Jesucristo, a quien amamos. Y claramente dice la palabra, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único medio para tener la salvación y llegar directamente al Padre. Pues ahí menciona, si ustedes ven, 7 tipos de ofrendas. Están los diezmos, de los que no voy a hablar mucho ahora. Y si usted quiere saber más de eso, porque muchos han preguntado del diezmo, que es el 10%, la 10ª parte del producto que obtenemos, que damos a Dios. Algunos dicen, ¿hay que darlo o no hay que darlo? Nadie da lo que no está en su corazón. Cada uno da lo que Dios pone en su corazón. Solamente eso voy a decir, pero después vamos a hablar más adelante, no hoy, sino el otro domingo quizás sobre el diezmo. Pero el diezmo dice que Abraham fue el primero que lo ofreció a Dios, cuando no se había hecho la ley como está ahí en la Biblia. Porque algunos dicen, era de la ley. Abraham dio el diezmo cuando no se había establecido la ley. Se lo dio a Melquisedec, que se le llama el sacerdote del Dios Altísimo. Él lo dedicó, porque él había obtenido un triunfo y un botín, y de eso le dio una parte a Dios, que era el 10%. Entonces, es la primera mención del diezmo en la Biblia, después lo sigue mencionando. Ellos daban de los productos de la tierra, del ganado, de los ingresos que ellos recibían como un reconocimiento de que eso venía de Dios. Eran usados para diferentes propósitos, igual que las ofrendas, por ejemplo, para los levitas, que eran los que servían ahí en el templo, para los sacerdotes del Señor, para las fiestas del templo y también para las necesidades del pueblo, porque había muchas necesidades como las hay hoy. En segundo lugar están los holocaustos. Los holocaustos son por expiación por el pecado, se ofrecía una víctima. Y dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto a Dios. Entonces, ese consistía en quemar totalmente a la víctima hasta convertirla en cenizas, las cuales eran rociadas sobre el pecador para santificarlo. Hebreos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que eso paró y después vino Jesús para que su sacrificio fuera el único y suficiente para salvarnos. Pero estaba de esa manera en ese tiempo. Por otro lado están los sacrificios, que se llamaban simplemente sacrificios, como usted lo ve en la cita. Dice, el sacrificio consistía en la muerte de un animal consagrado para ello. La víctima era degollada y su sangre era vertida algunas veces en el suelo, otras en el altar de bronce y otras más sobre el pecador. Los israelitas tenían muchos motivos para ofrecer sacrificios a Jehová. Había sacrificios variados, pero todo dependía del propósito que ellos tenían para ofrecer esos sacrificios. Ofrecían de las vacas, de las ovejas, de las cabras, y los que no tenían hasta ofrecían unos palominos. Entonces, todo de acuerdo a los requisitos que Dios había puesto en la ley. Tenía que ser un animal limpio, como ya lo mencionamos, que no tuviera ningún defecto. Luego están las ofrendas elevadas. ¿Cómo es una ofrenda elevada? Eso es algo muy interesante. Dice, cuando un israelita ofrecía una ofrenda de paz o por algún voto o acción de gracias, parte del cuerpo de la víctima era medido por él antes de entregarlo al sacerdote y era una porción que se presentaba al sacerdote, el sacerdote la dedicaba y le quedaba una parte a él
y la otra parte la entregaba ahí en el altar. Entonces era una ofrenda que se mecía. O sea, tomaran la ofrenda, el mismo que la ofrecía la mecía, también lo hacía el sacerdote. Es un acto muy, muy visual de mecer la ofrenda. Algunos dicen, yo no quiero que nadie sepa lo que yo estoy dando, pero ellos no pensaban así. Ellos traían su ofrenda a Dios. Puede ser que algunos dicen, yo no quiero que nadie sepa porque estoy dando muy poco. O que otro diga, yo no quiero que nadie sepa porque a mí no me gusta que se enteren de mis cosas. Ahí pueden haber diferentes motivos, pero ellos lo hacían bien público, bien visible, bien dramáticos. Pero era un acto de adoración a Dios, porque ofrenda significa adoración. Nosotros decimos, yo voy al templo a servir a Dios, voy a adorar a Dios. ¿Y qué tal con el dinero, verdad? Con eso también adoramos a Dios. Ahora, también están los votos. Las ofrendas por los votos, o sea, lo que uno promete. Cuando se llevaban, se dedicaban al Señor en forma especial, como cuando Salomón dedicó el templo. Usted sabe que Salomón tenía mucho dinero, pero Salomón dio proporcionalmente a Dios. Es decir, que si él tenía mucho dinero, dice que él dio miles de sacrificios para Dios. ¿Se imagina que un hombre aparece con miles de vacas y cabras y ovejas y todo y lo trae para ofrecerlo a Dios? Yo recibí una vez a un señor con un carro lleno de piñas y ahí tenía todas las piñas. Y dice la primicia para Dios, que aquí está también. Pero Salomón ofreció a Dios. David también, y él dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que tengamos esta oportunidad de ofrecer para un Dios tan grande? Cuando usted quiere quedar bien con alguien, ¿no es cierto que escoge algo bonito y se lo lleva? Dice, yo le iba a dar un regalo así pequeñito, pero no, le voy a sorprender. Y entonces desembolsa un poco más, o le saca a alguien más, ¿verdad? Y sorprende con ese regalo. Y la persona que lo recibe, ¿qué dice? Wow, pues no te hubieras molestado, pero qué bueno que lo hiciste. Entonces, ellos pensaban así, vamos a dar estos sacrificios, estos votos para Dios. Era algo muy importante. Podía ser algo totalmente voluntario. También las ofrendas voluntarias, que así se llaman, estas se ofrecían en algún momento. Hay dos momentos que se mencionan en la Biblia, bien claros, sobre la ofrenda voluntaria. Es decir, que las otras eran reglas. Principalmente algunas de ellas eran reglas, que así se tenía que hacer. Era parte de la adoración, pero estas eran voluntarias. Como quien dice, algo extra, ¿verdad? Vamos a dar algo extra. Y nadie podía decir, no, yo ya cumplí con las que son bajo la ley. Ahora yo no voy a dar nada extra porque ya cumplí. Pero hay dos momentos en la Biblia. Uno es cuando se hace el tabernáculo y Moisés pide las ofrendas. Ponen hombres ahí, hombres que le ayuden. Y ellos dicen al pueblo, dicen, traigan ustedes voluntariamente. Porque vamos a hacer el tabernáculo, o sea, la casa de adoración a Dios. La primera casa que se hizo para adorar a Dios, una casa portátil. Y la gente se enojó porque les pidieron algo extra. ¿Sabe que no? Ellos se alegraron. ¿Sabe que estaban en el desierto? ¿Cómo pedirle ofrenda a la gente en un desierto? Pero ellos llevaban su guardadito, como dicen. Traían ahí cuando estaban en Egipto. Allá los egipcios les regalaron, les dieron su bendición con cosas y ellos se las guardaron. Y llevaban sus cadenitas, sus anillos y cositas guardadas y las cuidaban mucho. Y algún día, tal vez por ahí en el desierto hay alguien que compre oro, le vamos a vender para tener algo de dinero. O nos va a servir allá en la tierra prometida. Pero estaban ahí y Moisés les pide. Y todos empezaron a sacar sus cadenas de oro, sus anillos y todos sus brazaletes y las cosas que ellos amaban, que apreciaban, y las llevaron para el tabernáculo. Y los que no tenían mucho que hacer, aunque sea, se ponían a tejer ahí para el tabernáculo. Y fue tanto lo que dieron que Moisés le tuvo que decir a los líderes, díganle al pueblo que no traiga más, que ya hay suficiente, ya basta. Y les pararon la mano y dijeron, ya no traigan más ofrendas. De lo contrario, hubieran seguido llevando ellos más ofrendas. Qué bonita, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando se hizo el templo, el primer templo. David pide, dice, traigan ustedes voluntariamente los que quieran. Y el pueblo se desbordó. Claro, David puso el ejemplo.
Él dio bastante y después el pueblo siguió su ejemplo. Ofrenda voluntaria. Por último están las primicias, los primeros frutos. Esos podían ser de dinero, en frutos de la tierra, de los animales, del campo. Y aún de las personas. El primer hijo lo consagraban a Dios. Ustedes recuerdan a Ana, ¿verdad? Cuando ella consagró a su hijo, desde antes que naciera, incluso desde antes que lo tuviera, desde antes que tuviera esperanzas de que viniera un hijo porque era estéril, pero dijo, si me lo das, lo dedico a ti. El primogénito, la idea del primogénito en la Biblia. Qué bonito pensar que hasta un hijo se puede ofrecer a Dios. Y ella lo cumplió, entregó a ese hijo para el Señor. Las primicias entonces es lo primero, es lo mejor que damos para Dios. Regularmente el fruto que se da primero, para los que saben del campo, ¿verdad? El primer fruto es un fruto hermoso. ¿Cuántos lo saben así? Que es un fruto que se ve como algo más hermoso. Y eso primero era para Dios. Ahora, si usted no conoce agricultura y usted trabaja en otra cosa, pues puede dar eso a Dios también. Yo no sé, usted puede pensarlo y su corazón le puede indicar también. Pero es importante pensar en que hay que dar lo primero y lo mejor a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O con la palabra de Dios, mejor dicho. Dar de lo mejor a Dios. Bueno, termino diciendo, para los judíos, el dar ofrendas era que ellos lo veían con tanto respeto. Lo veían como algo de mucha reverencia para Dios. Lo veían como una oportunidad. Tanto que alguien que no tenía ofrenda para llevar se ponía triste porque no quería ir con las manos vacías al templo de Dios. Para ellos era lo mejor, era una oportunidad de expresarle su amor a Dios. Y que conste que ellos no pensaban, bueno, yo voy al templo y ojalá que tenga cambio por ahí en el bolsillo porque de eso voy a dar para Dios. Y se meten la mano a la bolsa. Y les conté de aquel que se metió la mano a la bolsa y sacó el billete y era uno de 100. Digo, que el Señor reprenda al diablo, dijo, y lo volvió a guardar. Pues aunque no lo crea, eso le pasa a muchos. ¿Sabe que algunos a veces sacan, aquí no, por supuesto, pero por allá lejos. A veces la persona saca su billetito y dice, tengo un billete digamos de 50. Entonces, aquí está el billete de 50, quiero que me dé 51 de cambio, por favor. No, 49, ¿verdad? Yo ya estoy cambiando las matemáticas. A veces se confunde uno con los números. Se equivoca uno a su favor. Pero no, para ellos la ofrenda que llevaban era una ofrenda escogida, apartada para Dios. Podía ser de la calidad de estas o una ofrenda voluntaria. La apartaban, la consagraban para Dios. Es como cuando uno ya viene preparado y uno viene preparado y dice, aquí está mi ofrenda para Dios. No es que aquí piensa, se me había olvidado la ofrenda, no tienes un peso por ahí que me pases. O $1 mejor, ¿verdad? Ellos lo miraban así. Ahora, hoy el lugar, usted se preguntará, ¿y a dónde van mis ofrendas? Puede ser que la mande para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, para el Caribe, para Holanda, no sé para dónde usted puede mandar su ofrenda. Dice, no, es que allá está mi tío, mi primo, mi sobrino y el cuñado y el amigo y el ex que no tiene. Entonces yo por eso lo mando para allá. Usted tiene derecho a ayudar donde quiera. Es su dinero. Usted puede ayudar. Es bueno tener corazones generosos y dar donde hay necesidades. Sin embargo, usted tiene una familia y tiene un punto que Dios le ha indicado, donde Dios le ha permitido llegar y donde hoy mismo usted está escuchando la palabra de Dios, donde usted apoya. Y quiero decirles algo muy importante. Esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia generosa. Y no es la primera vez que lo digo, ustedes lo saben. Esta es una iglesia generosa. De veras, estamos sorprendidos. Porque a pesar de que no somos muchos, pero somos buenos en ese sentido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Está ese buen corazón. Y lo podemos notar. Los hermanos la comisión que se encarga de contar las finanzas ahí, saben esto. El mismo tesorero de la iglesia también dice muchas veces, pastor, dice, gracias a Dios, la iglesia está respondiendo por la iglesia.
Qué bueno por esos corazones. Y siempre también oramos que Dios bendiga al dador alegre, como dice la palabra de Dios. Porque así debe ser. Y dice que aquí es donde está nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Salvador, y aquí es donde presentamos las ofrendas sin quitarle la oportunidad y su derecho que usted tiene de ayudar donde usted quiera. Usted lo puede hacer, por supuesto. No va a pensar, ahí me quieren quitar todo y no quieren que yo ayude allá. Usted puede ayudar, claro que sí. No hay una cantidad específica, cada uno lo hace como Dios le pone en su corazón. Entonces, ¿por qué ofrendar? Ofrendamos porque somos hijos de Dios, porque entendemos la mayordomía de Dios, que Él nos ha criado, nos ha salvado y nos provee y nos cuida y nos da salud, nos da fuerzas para ganar la riqueza que hacemos. Por eso ofrendamos, porque Él nos ama, porque nosotros también le amamos a Él, porque amamos a los demás y ayudamos en sus necesidades. ¿Y por qué no decirlo? Para recibir bendiciones de Dios. Claro, yo no le cuestiono a Dios. Yo no le digo, Señor, te doy, pero me das. No le digo, aquí está el diezmo, ahora abre esas ventanas porque ya que caigan esas bendiciones. De eso Dios se encarga. Además, Dios sabe cómo bendice. No nos bendice a todos de la misma manera. Él bendice de diferentes maneras. Eso es así. Una hermana dijo, voy a poner a prueba a Dios porque dice la Biblia que hay que probarlo. Entonces lo voy a poner a prueba. Y ella dio. Y después estaba enojada y tiraba palabras y andaba ahí brincando, muy molesta. Y decía, ¿dónde está la promesa? No he recibido nada. Y le dice, hermana, ¿usted tiene familia? Sí, tengo familia. ¿Y su familia la apoya? Claro, tengo muchos hijos y están conmigo. No me dejan pasar hambre. Dice, ¿y usted tiene necesidad de conducirse ahí a algún lugar? Sí, claro. ¿Y cómo le hace? Pues cualquiera aparece y me da un ride para que yo vaya. Yo no tengo que pagar nada. Y así se hizo grande la lista. Dice, hermana, usted está bien bendecida de parte de Dios. A veces uno ni cuenta se da que ya está bien bendecido de parte de Dios. Solo es que hay que sentarse a pensar un rato, ¿cómo yo tengo las bendiciones de Dios? ¿Cómo estoy gozando esas bendiciones? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?